¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la Huancuajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistadora invitada la doctora Margarita Espinosa Meneses, del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por asistir. De hecho, quienes ya nos escuchan sabrán que ella ya ha sido invitada específicamente en la temporada 1, episodio 2. Entonces, qué bueno tenerte por acá otra vez. Yo encantada. Estoy ahora muy interesada en escuchar las respuestas de nuestro invitado. Muchísimas gracias. Pues vamos a ello. Ya conocen su voz, entrevistadora, doctora María Fernanda Vázquez Vela, del Departamento de Ciencias Sociales. Muchas gracias, contenta de estar acá, espero que sea un episodio muy interesante y que no se ponga nervioso nuestro invitado. Saludos a nuestras escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega y el invitado de hoy es doctor en filosofía. Para acercarnos a su trabajo debemos pensar en ciencias sociales con enfoque en relaciones de poder y cultura política, temas de los que hablaremos más adelante. El micrófono es para el doctor Gabriel Pérez Pérez. Gracias, buenos días, buenas tardes. Pues contento de la invitación y aquí listo para la respuesta a lo que me pregunten. Realmente estoy muy contento de estar aquí con Margarita, con Fer y contigo, Ana Karen. Y bueno, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, como sabes, en esta temporada nos vamos a enfocar en el Departamento de Ciencias Sociales y hablando específicamente de tus investigaciones, nos llama mucho la atención el concepto de relaciones de poder y cultura política, pero antes de indagar en esos temas, tenemos que ver a tu pasado, al origen. Hablemos de tu infancia. ¿Cómo eras de niño? Pues era muy inquieto. Cuando era niño me gustaba mucho jugar de todo. Y creo que tuve una infancia muy feliz, tenía muchos amiguitos y pues como todo niño de la época que me tocó a mí vivir, pues jugaba mucho en la calle, salía mucho y también de muy niño recuerdo que me empezó a interesar mucho la lectura, así que leía todo lo que me encontraba en mi casa y cuando iba a casa de mis abuelos, pues también lo que me encontraba ahí, pues lo empezaba yo a leer y todo lo que me llamara la atención. Y también recuerdo que desde muy niño me empezó a gustar la música, así que también pasaba muchas horas escuchando el radio en aquellas épocas. Ok, interesante. Y a este niño tan activo, tan curioso, tan lleno de energía, ¿cómo le explicarías tu investigación a tu yo de 12 años? Ay, bueno, pues a mi yo de 12 años creo que le explicaría que pues no todo es juego. Y que hay una parte de la sociedad que es bastante compleja y en donde entra la política. Yo soy politólogo de formación y me atrajo también la ciencia política desde muy, muy joven. Particularmente a través de la historia, de los libros de historia que empezaba yo a estudiar. Y mucho la historia de México. La historia de México me gustaba muchísimo y me gustaban mucho los personajes políticos históricos de nuestra historia. Así que le explicaría que eso tiene una complejidad que es muy importante entenderla y que es un campo de estudio y un campo de la ciencia, el cual es importante desarrollarlo. Y en ese sentido, ¿cuál fue ese momento en donde se hizo como una chispa dentro de Gabriel y dijo, yo quiero dedicarme a estudiar ciencia política o algo relacionado con ciencia política? Pues es un proceso. Aparte de que, bueno, en la primaria me gustaba mucho la historia. Tenía un tío que tenía estas revistas viejas de Rius, de los supermachos, que no sé si alguien llegó a conocer. Y yo las leía y, bueno, Rius siempre tuvo una parte de crítica social. Así que empecé como a poder entender esta sensibilidad de la crítica que hay sobre la sociedad.
Pero así el punto clave de que me volvió el interés sobre estos campos de estudio fue cuando ya tendría como unos 15 años, que estaba yo en el CCH y tenía yo una clase precisamente que se llamaba Ciencia Política. En esa clase me tocó exponer a Rousseau, el contrato social. Y simplemente el profesor nos puso ahí, escribió en el pizarrón el nombre del libro, del autor, y yo fui a comprar mi librito, que todavía tengo ahí en mi casa. Ya tengo varias ediciones del contrato social. O sea, es tengo... histórico ese librito. No, sí, es un librito chiquito, porque el contrato no es muy largo. Pero además está todo desgastado, viejo, todo amarilla las hojas, pero yo le tengo mucho cariño. Porque yo llegué, lo compré y llegué a mi casa, me senté y me puse a leerlo, ¿no? Y me encantó, me fascinó. Rousseau me atrapó y, y lo más chistoso es que cuando yo llegué a la clase y me puse a exponer sobre lo que trataba la obra, particularmente el libro Rousseau empieza, el hombre nace libre, en todos lados se encuentra entre cadenas, y esa frase es así, te atrapa, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y por qué? Yo decía, este señor tiene razón en todo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con él. Yo decía, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y hasta ahí, hasta que el profesor se puso a explicar que era un autor de finales o mediados de 1700, dije, bueno, ¿y por qué se ha pasado tanto tiempo? No le hemos hecho caso, ¿no? Y además es tan vigente. Sí, dije, lo que dice es totalmente correcto. Entonces, ¿por qué no le hemos hecho caso en tanto tiempo? Entonces ahí me entró una duda, algo pasa. Y ahí me atrapó, digamos, que el tema particularmente de la ciudadanía y la visión que tiene Rousseau sobre la voluntad general y estos aspectos filosóficos que pone en la obra. Y eso a mí ya me gustó mucho. De ahí vinieron un montón de autores que también hoy me gusta mucho, pero fue precisamente ahí cuando me di cuenta que había una obra clásica muy interesante que yo pensé que Rousseau vivía y lo acababa de escribir el libro y que no le hacíamos caso por alguna razón. Y dije, bueno, algo pasó, algo pasa y esto hay que entenderlo. Y ahí quedé atrapado. Gabriel, ¿para qué sirve la ciencia política en la actualidad? ¿Para qué nos sirve? Para que no nos matemos. Dame ejemplo. ¿Qué es la política? Ok, entonces no está funcionando mucho que digamos. Claro, exactamente. Bueno, son dos preguntas ahí. Una cosa es qué es la política y otra cosa es qué es la ciencia política. De acuerdo. ¿No? La política es una invención de los seres humanos precisamente para llegar a acuerdos y establecer rutas para la resolución de conflictos. Ya va ligado después con el derecho, va ligado con una serie de estructuraciones sociales. Y la ciencia política es un campo o una disciplina de las ciencias sociales para estudiar todo aquello que tiene que ver con la política. Hay varias subdivisiones, ¿no? Pero para no hacerlo tan complicado, la ciencia política se enfoca a estudiar con métodos científicos y con pruebas particularmente empíricas, porque se distingue de la filosofía política o de la teoría política por su utilización de herramientas empíricas para demostrar una serie de postulados o conceptos que giran en torno a lo que es la política. La política, como dice Fernanda, ha fallado. Como ejemplo tenemos las guerras. No, tampoco. No es que haya fallado. En realidad, es una de las cosas que uno deben de enseñarle a los alumnos, es que en la política siempre hay que estar luchando por ella. No es una cosa en la cual ya lo logramos y va a funcionar, sino que siempre cambian los contextos históricos, cambian los personajes, hay pesos y contrapesos, y eso hace que se vuelvan desequilibrios y haya violencia de este tipo como es la guerra. Ahora, también hay explicaciones de si la guerra también no es política o es una parte de la política. Hay quien dice que cuando ya llegamos a la guerra se acabó la política y hay quien dice que la máxima expresión de la política es la guerra, porque es el conflicto directo en el cual en algún momento va a parar y se va a dar un nuevo orden político a esa batalla. Yo quiero que nos lleves a cuál fue el momento en que tú te incorporaste ahora al Departamento de Ciencias Sociales en Huampuajimalpa y cómo conectas tu investigación
con estudios socioterritoriales y todo lo que envuelve pues el centro de la discusión dentro de nuestro departamento. Sí, bueno, yo llegué al Departamento de Ciencias Sociales de una forma curiosa porque en aquellos tiempos, el año más o menos 2006, yo tenía un colega, un amigo, un profesor que ya falleció, que era Luis Méndez. Y Luis me dijo un día, están buscando profesores en la Huancoajimalpa. Y la jefa del departamento se llama Miriam Alfie y yo la conozco. Ella me quiere llevar a mí al departamento de Ciencias Sociales, pero yo no quiero. Entonces ya le propuse que viera tu currículum. Y Luis me consiguió una cita con Miriam en la Huanas Capozalco, porque Miriam estaba en esa transición hacia la Huancoajimalpa. Y recuerdo muy bien que Miriam quería mucho a Luis, porque Luis era una persona adorable. Pero cuando ya me quedé a solas, Miriam cambió totalmente, así como que no encontraba sentido que yo estuviera ahí, ¿no? Entonces me dijo, a ver, enséñame tu currículum. Ya lo vio y lo primero que me dijo, no hay plazas. Y dije, bueno. Y total que me dijo, pero tenemos un seminario los martes ahí en la Casa del Tiempo, si quieres ir. Y digo, bueno, sí, voy. Y me mandó las lecturas, yo me puse a leer lo que había mandado Miriam y fui al siguiente martes. Ahí fue donde ya conocí a los primeros integrantes del Departamento de Ciencias Sociales, que éramos en aquel tiempo muy poquitos. Y entonces empecé a participar en los seminarios de Miriam, y Miriam me empezó a conocer y se empezó, supongo yo, que crear una buena imagen de mí, y ya después me integró al departamento. ¿Cómo se vincula mi investigación? Pues era muy sencillo, porque toda la política ocurre en un espacio o en un territorio. Salvo la teoría política sobre aquellos conceptos de qué es la justicia o cuál es el bien común o todo aquello que es filosófico, todo lo demás es un estudio totalmente en un espacio o en algún territorio. La política siempre sucede en algún lugar. No sucede, salvo en la cabeza de alguien muy complicado, siempre sucede en algún territorio. Entonces, para mí era muy claro entrar al Departamento de Ciencias Sociales y en la licenciatura en Estudios Socioterritoriales, que apenas estaba formando, y ya me tocó a mí el tiempo en el cual se echó a andar. Muy bien. Dentro de este panorama que ya empezaste a recordar, ¿cuál es el principal logro que has obtenido y cuál es el principal obstáculo que has enfrentado, ya sea en el plano de la docencia, en el plano de la investigación? Pues el principal logro, pues creo que he podido dedicarme a lo que estudié, que es algo muy importante. Creo que he podido alimentar mi investigación constantemente a lo largo ya de bastantes años y seguir profundizando en el tema de la política. Me he ido diversificando porque el concepto clave que yo manejo es el de ciudadanía y es un concepto que manejo desde hace algunas décadas y lo he podido ir estudiando desde distintas perspectivas y creo que ha entrado muy bien en la dinámica de la licenciatura en estudios socioterritoriales. ¿Cuál es el principal obstáculo con el que me he enfrentado? Pues no he visto así un gran obstáculo que me haya podido detener. Creo que tuve una evolución favorable porque cuando yo entré al departamento había terminado recientemente el doctorado y tal vez es eso, que me tardé mucho. Tengo 2 doctorados, tal vez el principal obstáculo fue que ya tenía encima muchas cosas y me costó mucho doctorarme, de hacer mi tesis del segundo doctorado, sí me tardé como 10 añitos. Entonces creo que ese es mi principal obstáculo para poder terminar y concluir con eso que tenía pendiente durante mucho tiempo. Pero como ya tenía un título de doctor, el otro me decía, bueno, ya Gabriel, ya para qué lo quiero, pero bueno, al final sí me titulé. muy bien. Gabriel, acabas de mencionar que uno de los conceptos que has trabajado, que has investigado, es el de ciudadanía. Y aquí yo quisiera escuchar tu comentario, tu opinión acerca de la formación de ciudadanos que existe en México. ¿Cuál es tu opinión? ¿Somos ciudadanos? ¿Qué tanto nos falta en esta formación de ciudadanía, pensando en este México del siglo XXI como pueblo mexicano? ¿Somos ciudadanos?
Sí, claro, somos ciudadanos. Ahora, no somos probablemente los mejores ciudadanos, pero somos ciudadanos en el momento en que está establecido en la Constitución. Tú llegas a una mayoría de edad y obtienes todo el conjunto de derechos de la ciudadanía. Pero más allá de este término legal, en una cuestión de responsabilidades, de rasgos que nos hacen ser ciudadanos, ¿cuál sería tu opinión con respecto? Seguramente habrá muchos matices, pero ¿cuál es tu opinión con respecto al México en el que estamos? Bueno, lo que tenemos es una carencia de una formación cívica, que esa es otra parte de la ciudadanía, es cómo somos formados desde pequeños con un conjunto de valores que antes se daba cierta preferencia en las escuelas, nunca estuvo muy difundido, pero ha ido como desvaneciéndose a lo largo del tiempo y no hemos podido construir un ciudadano que tenga un conjunto de valores acordes con los valores de la democracia. Si la democracia es una forma de vida, ser ciudadano tiene que ser en un país democrático una forma acorde de vida con la democracia. Entonces tienes que respetar un conjunto de valores que incluye la democracia, pero que no están establecidos ni son impulsados, digamos, por el Estado ni por otras estructuras sociales que tenemos. ¿Cuáles serían? Danos ejemplos de 3 rasgos, 4, 5 del ser ciudadano. Bueno, tienes que ser solidario, respetuoso de las leyes, siempre pensando en el bien común. Tienes que ser crítico, tienes que ser objetivo, tienes que valorar el conjunto de la vida de forma positiva y así me puedo ir, ¿no? Ahí ya entramos en un terreno de la filosofía política. Entonces, como les decía, la democracia es una forma de vida. Si nosotros tenemos aquí un espacio democrático, todos tenemos un respeto entre nosotros y una forma de equilibrio y de valoración de cada uno, y eso lo da una vida democrática. Eso se debe de enseñar y se debe de practicar, y se puede hacer en las escuelas, pero no se hace. Hemos tendido, que a lo mejor es tu inquietud, Margarita, hacia una especie de pragmatismo de todo lo que tiene que ver con la política. Le hemos quitado valores y le hemos vuelto totalmente pragmático, y tiene que ver también con nuestra historia política del siglo XX. Nos acostumbraron a un sistema político que nos da cosas. Entonces, si no nos da alguien cosas, no nos gusta para que ocupe el poder. Nos gustan las personas que nos dan cosas. Entonces ahí vamos a entrar en otra discusión también muy interesante de hasta dónde realmente un Estado te debe dar cosas y hasta dónde debes tú empujar por tú mismo para tu construcción como un sujeto liberal. Y bueno, ahí me metería en varias teorías que sería muy largo explicar. Ok, bueno, también tenía una pregunta relativamente similar. Más adelante del programa vamos a hablar sobre las cualidades que tiene que tener cualquier persona interesada en estas investigaciones, en las ciencias sociales. Sin embargo, me quedé pensando en esta actitud que solemos tener a los inicios de la licenciatura. Voy a tratar de generalizar porque pues es un periodo muy particular, ¿no? A los 18 años decides un rango, más bien un rumbo profesional. A veces te arrepientes, a veces no. Pero también hay una cierta actitud política, que de hecho varía. Hay quienes tienen una intención muchísimo más fuerte sobre involucrarse políticamente y hay quienes desisten de esa actitud política, de esa participación, porque tal vez no encuentran una coincidencia con el sistema. Entonces, ¿qué nos hace participantes de la política cuando a lo mejor no somos parte de alguna cierta élite o de algún cierto círculo social específico? Bueno, esa es una pregunta compleja, porque estamos en una sociedad en donde participar en política tiene un costo alto, a menos que seas un político profesional. Si tú quieres participar en política, te va a quitar tiempo, te vas a tener que sacrificar ciertas cosas por participar en política y no siempre vas a obtener lo que tú quieras. Por lo general te llevas bastantes desilusiones.
Pero ¿qué hace que una persona quiera participar en política? Son las ganas de cambiar las cosas, de unirse a otros, de establecer una idea sobre cómo podrías mejorar alguna cosa que tenga que ver con el espacio público o las relaciones públicas que tenemos, y es lo que hace que una persona decida participar en política. Debemos de tener más desarrollado ese sentido, debemos de tener más tiempo de concientización de esto. Pero la vida en la que estamos no está estructurada para esta cuestión, sino para que cada quien busque de forma individual maximizar con el tiempo que tiene y con los recursos que tiene, obtener un beneficio para lo que crea que es su bien personal. Eso no necesariamente combina con la vida pública o con la acción política. Pero se trata, digamos, en el tema de la participación ciudadana, de que todos podamos participar y a través de nuestra participación se pueda mejorar la vida pública en la que vivimos. Ahora, en una sociedad democrática debe de haber un espacio para la participación política más allá de lo que tiene que ver con los aspectos simplemente electorales, sino que debe de haber la posibilidad de estructuración de una sociedad civil que pueda ser crítica y que pueda ser escuchada. Esto también es parte de una lucha que lleva mucho tiempo y que no siempre es bien recibida por el gobierno. Ahorita son tiempos complicados. Muy difíciles. Donde expresarse, donde mucha gente se ha autocensurado por miedo a represalias. Y es la lucha constante que hay con el poder, porque el poder por lo general busca mantenerse y tiende a viciarse, y cuando llega a eso puede eclipsar a una sociedad. Entonces la sociedad tiene que luchar por mantener esos espacios de libertad y puedes hacerse escuchar. Así que vamos a tener un tiempo donde vamos a tener que estar todavía luchando para lograr esto. Muy bien, Gabriel. Pues llegamos a un bloque de preguntas en las cuales yo te voy a pedir que contestes lo primero que se te viene a la cabeza. Ya vienen las incómodas. No son nada incómodas. Van a ser, la dinámica es como muy rápida, entonces no lo pienses mucho. Yo sé que esta pregunta va a ser complicada, pero la idea un poco es quitar como algunas estereotipaciones que tenemos acerca de la academia, de los maestros, de los profesores. ¿Tú consideras que tu salario es alto o bajo? Alto. ¿Tengo que dar una sola palabra? ¿Puedo explicarlo? Puedes explicar, pero... Bueno, para el tipo de salarios que hay en nuestra sociedad, pues es alto. Ahora, si yo viviera en Inglaterra o en Tokio, pues a lo mejor no está tan alto, ¿no? ¿Pasatiempo preferido? Escuchar música. ¿Dónde ¿Puedo decir varios? Sí, claro. Bueno, es que en los últimos años me he vuelto así medio jardinero, entonces últimamente me está gustando mucho dedicarme a cuidar un montón de plantas que tengo ya en mi casa. Así que he ido comprando y las he estado cuidando y me gustan las plantas que tienen flores. Así que ahorita que viene la primavera, pues sí es muy bonito ver cómo empiezan. Bueno, dinos entonces 3 nombres de plantitas. Rosas, bugambilias y ayer trasplanté una flor del desierto. Qué bonito. Que no se saben, pero hay que cortarle un poquito las raíces y hay que hacer ciertas cositas para que siga creciendo. ¿Dónde creciste? En la Ciudad de México. Muy bien, dijiste que tu pasatiempo es la música, pero dinos qué música, qué autor, qué grupo o qué canción. Bueno, es una larga historia también. Yo viví mucho tiempo, pasé mucho tiempo con mi abuela y el hijo menor de mi abuela, sí, mi tío, pues le tocó toda esta parte del rock de los 70s, así que compraba muchos discos de vinilo de aquella época y tenía un gusto particularmente por el blues. Así que yo de niño escuché mucho blues y me gusta mucho. Entonces, pude asimilar, digamos, cantantes principalmente y guitarristas clásicos de blues, y todos los grupos que se desprendieron después en los 60, 70 u 80 que tienen raíces de blues, pues me gustan mucho. Así que, ahora, después me gustó todo el rock. Y después me gustó todo lo que vino desde la música electrónica de los 80 y eso, pero pues el rock clásico es lo que me gusta. Pero yo sé que fuiste a un concierto hace poco. Sí, no me acuerdo de cuál dije. ¿Iron Maiden? Sí, fui a ver Iron Maiden. ¿Tocas algún instrumento?
Pues la guitarra hace mucho que no lo hago. ¿En serio? Personaje histórico favorito. Ójole, pues tengo muchos. 1, 2, 3. Los primeros que se te vengan a la mente. Ay, pues, pues de la historia de México, pues Zapata. Me interesa, es un personaje que siempre es muy atrayente. ¿Tienes algún talento oculto, además de la jardinería? No, yo sí. ¿Cuál es tu libro favorito, además del Contrato de Rousseau? Pues un libro que también después se volvió así como un librazo para mí fue El Leviatán de Hobbes, que es un libro que casi siempre cargo conmigo. Lo tengo ahí en mi cubículo, entonces lo pongo siempre en el librero y como es un librote gordo, me gusta verlo ahí, por todo lo que significa para mí. En una sola frase, Gabriel, ¿qué significa la responsabilidad social para ti? Tener conciencia de mejorar nuestra comunidad. Recomiéndanos un libro. Pues les recomiendo El Leviatán de Hobbes. Otro, ahí ya está Hobbes y está Rousseau, un tercero que tal vez tenga que ver no con ciencia política, filosofía, cualquiera. Pues si no han leído El Quijote, un día léanlo, completito. Una gran tarea. No sé. Sí, pero vale mucho la pena. Gabriel, vamos a esta como último, bueno, un otro bloque sobre preguntas vinculadas a ti y a tu profesión y a tu trabajo en la universidad. Tú has sido coordinador de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales, jefe de Departamento de Ciencias Sociales y ahora eres el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Qué retos has enfrentado en esta parte de la gestión? Porque muchas veces en la universidad, cuando tomamos un cargo, al resto de los colegas y a los alumnos parecería como que hay un rompimiento, como que pasamos a ser una cosa extraña y dejamos de ser el compañero, el colega, ¿no? Y nos convertimos en una cosa ahí rara de la autoridad. ¿Cuáles son los retos que has enfrentado y cuál ha sido digamos, como el cargo más cercano, el que más te ha gustado desempeñar? Pues los tres me han gustado mucho. Son distintos. Me gustó mucho ser coordinador de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales. Hice una adecuación de estudios, la primera adecuación. Me gustó mucho trabajar con mis colegas, elaborar los planes de estudios y hacer ese trabajo colegiado. Me permitió conocer a mis colegas, tanto sus críticas de que no les gustaban mucho el cierto rumbo que iba adquiriendo la licenciatura, otros que sí, y toda esa discusión creo que es muy enriquecedora para una licenciatura que al final se va construyendo con todos. Me gustó también ser jefe de departamento. Nunca había tenido una responsabilidad de ese tipo. Espero no haber sido un mal jefe de departamento. Pero ahora ser director de división sí ha sido un reto muchísimo más grande. Tengo más personal al cual manejar, tengo un presupuesto más alto al cual responder y me he tenido que coordinar muy bien con mi secretaria académica para poder sacar adelante la división y creo que lo hemos hecho lo mejor posible. Gabriel, ¿qué hace un especialista de tu área que no haga la inteligencia artificial? Pues entender la complejidad de las contradicciones que hay en la política. Eso no creo que lo pueda entender la inteligencia artificial. ¿Les pongo un ejemplo? Sí, por favor. Por favor. Ayer hubo una marcha, más bien un meeting en el Zócalo, ¿no? Claudia Sheinbaum convoca a defender en el fondo el libre comercio. Cuando ella proviene de una izquierda, y si yo no mal recuerdo, ella asistió a un meeting en la Universidad de Yale, que no me equivoco, en contra de Carlos Salinas de Gortari cuando estaba en gira en Estados Unidos para promover el Tratado de Libre Comercio. Esas contradicciones de aquella mujer que estuvo con una pancarta gritándole en contra del presidente Salinas por el Tratado de Libre Comercio, hoy está defendiendo el libre comercio frente a Trump. Esas contradicciones que vemos en la política
tiene una explicación de una complejidad en la historia, de una serie de giros y responsabilidades que tienen que ver con cómo va marchando una nación, cómo va marchando una región y cómo van cambiando también los contrapesos en el mundo global, que no creo que la IA la pueda todavía entender. Ok. Bueno, para quienes nos están escuchando, este episodio va a salir finales de marzo, principios de abril, pero hablamos exactamente, hoy estamos grabando, oye, que estamos a 10 de marzo, ¿verdad? A 10 de marzo, entonces, para que tengan en mente nuestros escuchas en qué panorama nos estamos situando. Y bueno, en un carácter tal vez un poco más personal, quisiéramos saber si tienes familia, tienes hijos, estás casado. Sí, estoy casado. Mi esposa también es politóloga. Nos conocimos hace muchos años. Y bueno, pues tenemos una hija, ya tiene 20 años, que no quiso estudiar nada de ciencias sociales. Y yo le decía, ¿y por qué no? Si ya tenemos todos los libros aquí. Sí. Hay que comprarlos. ¿A dónde se fue? No, quiso estudiar robótica, algo totalmente distinto de las ciencias sociales o de la ciencia política. Y bueno, tengo una perra. Y esa es como, digamos, mi familia. Ok, maravilloso. Y bueno, aquí venimos a una de las preguntas difíciles del programa, que es ¿cómo equilibras tu vida personal con tu vida científica? Y de gestión hay que agregarlo. Pues los fines de semana siempre me dedico a mi familia, así que trato de no llevar trabajo, hacer algo que tenga que ver, a menos que tenga un pendiente por ahí que no pueda dejar. Pero trato de ser totalmente un fin de semana familiar y eso creo que ayuda mucho, igual los días festivos y las vacaciones. Y entonces pues trato de trabajar lo más que se puede durante los días laborales y creo que eso ayuda mucho. Lo otro es que pues mi esposa es politóloga, entonces creo que, y también tiene un cargo ella es profesora de la UAM Xochimilco, entonces creo que me entiende perfectamente en lo que estoy metido y eso ayuda mucho. Ok, entonces también es de la UAM, una familia muy... qué curioso, y entonces la única hija decidió estudiar robótica. Sí, yo no sé qué anda haciendo ahí, pero... No, creo que sí sé, pero ya está bien. Pues ya mi última pregunta para el invitado sería, Gabriel, ¿cómo ves el futuro de tu área de estudio? Un futuro que tiene que cambiar mucho, un futuro todavía con constante trabajo. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo con mucho futuro. Mucha tarea. Mucha tarea, muchas cosas que hacer. Curiosamente, en los últimos años, el campo de análisis de la ciencia política se ha enriquecido muchísimo porque nos hemos topado con grandes transformaciones. El regreso de Trump al poder, por ejemplo, es alguien que bajo otro tipo de explicaciones nadie se imagina. Y darle explicación a eso y por qué regresó y por qué ganó con la mayoría de votos es todo un reto del análisis científico de la política para explicarlo. Estamos en un mundo que se está transformando. Ya lo han escrito algunos otros autores. Hay un riesgo de la forma en que estamos entendiendo la democracia liberal, como se teorizó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y esa forma de entender esa democracia hoy está siendo trastocada. Hay un riesgo en las instituciones políticas que se crearon durante muchos siglos para establecer un equilibrio de la sociedad y poder avanzar o poder tomar decisiones. También están muy trastocadas, muy enfrentadas. Y lo podemos ver con la reforma al Poder Judicial. Es todo un reto es dar una explicación de eso. O un retorno a algo que no es lo mismo, pero es distinto, que ya habíamos vivido durante el siglo XX. Así que hay muchísimo que explicar, muchísimo que analizar, muchísimo que estudiar. ¿Y cómo invitarías a todos los chicos, chicas de preparatoria que no saben todavía qué estudiar? ¿Qué consejo les darías para elegir su profesión, que puede ser ciencia política, pero especialmente estudios socioterritoriales? Pues yo les mandaría un mensaje a través de este medio en decirles que ahora se necesita de perspectivas multidisciplinarias. Yo lo he tenido que hacer, ya un politólogo puro, que había en mis tiempos, no le basta con su formación para explicar el mundo actual.
necesita enriquecerse de otras disciplinas, de otras perspectivas, y eso se puede ver muy bien en los estudios socioterritoriales. Yo sé que ha habido varios años en los que has tenido como este papel en diferentes cargos en la universidad, pero ¿cuál consideras que ha sido el resultado o la nueva idea o la nueva discusión que está presente en tu investigación en este momento? En este momento está, con respecto al tema de la ciudadanía, la ampliación del propio concepto sin que pierda su esencia. El concepto de ciudadanía como viene de ciudad y viene siempre de una separación. Es un concepto que nos separa. Somos ciudadanos de un lugar y no somos de otro. Y también fue totalmente antropocéntrico. ¿Sí? Está centrado en el ser humano. Ahora hay una serie de discusiones que a mí me parecen muy interesantes de cómo ampliar los derechos, primero a todos los seres vivos, pero como si pudiéramos tener una interlocución o un diálogo muy parecido al que tenemos entre los derechos entre los seres humanos. Eso es todo un reto. Pero hay otros autores que están pensando también en ampliar esos derechos, ya no nada más a los seres vivos, sino a los seres no vivos que tienen un lugar en un espacio, por ejemplo, una montaña. Entonces, esos son unos retos así como que antes podían haber sido ridículos, pero que hoy están ganando parte de la discusión de si un cerro, una montaña puede tener derechos. Y qué tanto tenemos que frenarnos como seres humanos para aquella idea del ser humano que podía transformar la naturaleza, como Marx lo explicó en esta lógica dialéctica de que el hombre transforma la naturaleza y al transformarla se transforma a sí mismo, y así la construcción del hombre se pueda como detener en una ampliación de derechos y una discusión distinta. ¿Se podría pensar en otro tipo de concepción de la ciudadanía en ese sentido? No lo sé, pero está interesante reflexionarlo. Ok, fascinante. Y a todos aquellos que están interesados en esta discusión y en investigar tal vez otro resultado, ¿por qué consideras que deberían estudiar aquí en UAM Coajimalpa? Porque aquí tenemos los mejores profesores. Claro. Sí tenemos muy, muy buenos profesores y afortunadamente, hablando de la licenciatura en estudios socioterritoriales, sí tenemos una diversidad de perfiles y de disciplinas, creo que enriquecen muchísimo la licenciatura. Y tenemos desde personas que pueden construir datos, que pueden hacer análisis empírico, elaboración de mapas, hasta personas que pueden irse a los temas más abstractos o más complejos de lo que es la sociedad. Y creo que todo ese vaivén de perfiles que tenemos lo hace muy, muy buena licenciatura. Ok. Recuerdo mucho el episodio de Rafael Calderón, que nos comentaba que también no hay que tenerle miedo a las licenciaturas con nombre raro. Entonces, para partir de ese miedo, me gustaría saber, una persona egresada de estudios socioterritoriales, ¿qué oportunidades puede encontrar laboralmente? ¿O a qué se puede dedicar? ¿O a dónde lo puede llevar estudiar estudios socioterritoriales? Pues lo puede llevar a muchísimos lados, porque tiene muchas formas de interaccionar con distintos campos. Y creo que un socioterritoriólogo puede encontrar trabajo en cualquier lado. Me gustaría poner un ejemplo, porque eso que mencionó el doctor Calderón de los nombres raros y los perfiles raros, se entienden mejor cuando se puede saber qué pueden hacer. Entonces, hace tiempo yo tenía un alumno al cual le dirigí su proyecto terminal y él hizo su servicio social en el Senado. Se metió al bloque de política donde estoy yo. Y entonces, él siempre también le interesó la política, entró al Senado, hizo su servicio social y después estaba trabajando con una senadora en aquel tiempo del PRD y le fue a decir que pues, quería quedarse a trabajar, ¿no? Terminando su servicio social y que ya iba a acabar su licenciatura. Y entonces la senadora lo miró y le dijo, bueno, ¿y qué estudiaste? Estudios socioterritoriales. Dijo, no, aquí queremos administradores y abogados. No. Y él le dijo, bueno, como ya había hecho su servicio social, había entendido cuestiones que proponía la senadora. Y entonces le dijo, ¿qué le parece si le hago una propuesta de algo? Dijo, ok. Y le llevó un mapa de riesgo. La senadora de Tabasco, y se le había dado cuenta que en Tabasco, cuando vienen las lluvias, se caen los mismos puentes en las mismas fechas cada año. Y
le dijo, mire, ¿no? ¿Por qué se caen los puentes siempre cuando llueve? Es porque siempre los hacen mal y porque no están bien planeados. Y usted aquí puede proponer algo, ¿no? Y a la senadora le encantó y lo contrató, ¿no? Lo interesante es la respuesta de la senadora. Dijo, me has dado una muy buena idea para pedir presupuesto. Bueno. Bueno, pues estos episodios la verdad es que son como agua, se nos van muy rápido y a mí me da mucha tristeza porque me gustaría como que conociéramos más cosas de Gabriel Pérez Pérez. La última pregunta que tenemos es, ¿quién te gustaría del departamento que estuviera en futuros episodios? Pues no sé a quién han entrevistado, pero creo que todos los colegas son muy interesantes. No sé si a Socorro Flores ya la invitaron. Bueno, va a estar en la lista. Entonces, la intención es que nos den nombre y apellido y ya nosotros nos encargamos. Pues Socorro podría ser de que asistan a cabina. Muy buena opción. Ok, ¿por qué? ¿Nos podrías explicar? Porque ella tiene una formación de geógrafa, ha estado participando como técnico académico, ha tenido una vinculación muy cercana a los alumnos y creo que tiene esta parte de los estudios socioterritoriales que son un gran valor de la licenciatura, que es esta construcción visual de un problema social a través de una representación gráfica que es un mapa. Entonces creo que eso la hace muy valiosa para la licenciatura y ella misma creo que es una gran persona. Ok, fascinante. Pues muchísimas gracias. Ya le haremos llegar nuestra invitación y aún así ya saben que la cabina está abierta. Y bueno, así llegamos al final y yo siempre les pregunto, ¿qué les pareció esta experiencia? Bueno, pues yo empiezo, es realmente interesante. Me daban ganas por ahí de debatir dos ideas que dijo Gabriel, pero bueno, ya será en el café y sin micrófonos. Gracias. Pues muchas gracias. Yo les agradezco a Margarita que me haya entrevistado, a Fer que esté conduciendo esta parte del programa, a ti, Karen, de lo que estás conduciendo. Fue muy agradable estar aquí y pues muchas gracias. Ok, fascinante. Pues sí, realmente esa es la intención, generar conversación, pasar del buenas tardes en el pasillo para ir a temas muchísimo más profundos, en donde a veces como colegas no sabemos que hay ciertas coincidencias o discordancias en lo que pensamos o lo que estamos investigando. Entonces, muchísimas gracias por asistir. La cabina otra vez siempre está abierta y nos da mucho gusto tenerlos por acá, porque en este programa nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina, escucharon al doctor Gabriel Pérez Pérez. Buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora se transmita, pero muchas gracias por estar aquí. Ha sido todo un gusto. Muchísimas gracias. Como entrevistadora a la doctora Margarita Espinosa Meneses. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Ya la conocen, a la doctora María Fernanda Vázquez Vela del Departamento de Ciencias Sociales. Muchas gracias a todos los escuchas, a las escuchas y qué bueno que conocimos el día de hoy a Gabriel. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti que nos estás escuchando. Recuerden escuchar más contenidos de One Podcast. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.